Hola, para empezar vamos a descargar este archivo. Les voy a dejar el link de descarga en la descripción. Ya saben que si su computador es de 32 bits, descargan el archivo de 32 y si es de 64, descargan el archivo de 64. Listo. Lo descomprimen y crean una nueva carpeta. Le dan doble clic aquí, le colocan el nombre que ustedes quieran, la guardan, se van a la aplicación, no borren nada de esto, nada. Se van a la aplicación, le dan doble clic, les va a abrir esto. Cuando lo abran por primera vez, no se les va a ver este aside, esta barra de la esquina. Así se les va a ver. Entonces, para poder ver qué archivos tenemos y el orden de estos, le dan clic ahí. Si pudieron ver, lo voy a repetir. Clic, listo. Nos vamos a la carpeta que creamos anteriormente. Verificamos que sí esté. Le damos en New File. Control S para guardar. Y en caso de que no les abra en el lugar correcto, lo buscan. Listo. Esta es la carpeta que creamos. Le colocan el nombre que quieran. Yo le voy a colocar parte 1.html. Esto tiene que ser en minúsculas las letras y obligatorio. No puede ser .http, no. HTML. El nombre sí puede ser como quiera. El HTML obligatorio y pegadito. Lo guardan. Y la estructura básica se compone de varias etiquetas. Para empezar, escribimos HTML, le damos tabulador o lo escribimos desde el inicio. Aquí va en esta etiqueta title, va. Listo. Aquí va el cuerpo. Donde normalmente van los párrafos. Para los párrafos vamos a utilizar la etiqueta P. Entonces, escriben lo que ustedes desean. Yo en este caso, para mostrarles, voy a copiar esto y voy a pegar. Listo. Entonces en el navegador no nos va a aparecer así como está, con saltos de línea. No, nos va a aparecer todo completico. Para saltos de línea se hacen otras cosas que les mostraré más adelante. Bien, vamos a volver a utilizar la etiqueta P, el párrafo, pero esta vez para mostrarle los tipos de etiquetas que se utilizan para escribir, para los tamaños de letra. Entonces el H1 que se utiliza para los títulos. El H2 se utiliza para los
encabezados. Listo. El H3 para subtítulos. Ahí está el H4 y el H5, que son letras más pequeñas. Ya escribí. Listo. Aquí, bueno, aquí vamos a colocarle un título. Por ejemplo, listo. Las imágenes las pueden colocar donde ustedes quieran. Eso es según donde quieren que haga, donde quieren que esté el título o donde quieren poner una imagen. Entonces yo la voy a colocar acá. Y esta se va a llamar .png. Listo. O pueden ser GIF, un GIF. Listo. Lo siguiente es el footer. Aquí va más información, ayúdame, contáctame y autor, autores, nombre de los autores. Bueno, esta es la composición básica. Vamos a guardar con control S. Open in browser. Y listo. Así queda. Esta es la imagen. La imagen no se ve porque no he guardado una imagen y no la he llamado para que se vea. Eso lo veremos más adelante. Ya saben que ahí se ponen las imágenes. Y como dije, aquí se ve el archivo. El nombre del archivo y los archivos que usted vaya a hacer, las carpetas donde vaya a guardar estos archivos. Esta es nuestra página web. Como expliqué anteriormente, el título de la pestaña del navegador, como pueden observar, título de la pestaña del navegador. Listo, eso es todo por hoy.